Muy buenos días, Dios bendiga esa audiencia que viernes tras viernes está ahí atento para escuchar palabra de Dios. Y estamos más que contentos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y no andamos solos. ¿Quién dijo eso? No. Andamos con el Espíritu Santo y andamos en compañía de nuestra hermana Petra Hernández, ya ustedes la conocen, y nuestro hermano y ministro Gustavo. Óyeme, esto se va a poner sabroso en unos minutos. Así que tú que estás en casita, no sé cuál ha sido tu preferencia. ¿Un té? ¿Un jugo? Óyeme bien. Cualquiera que ha sido un chocolatico, tu preferencia, o quizá en ayuno mucho mejor. Yo te invito a que tomes tu Biblia, tome tu mascota, tu cuaderno, tu libreta, como quieras llamarle, tu lapicero, y comience a tomar a punto en unos minutos, que esto se va a poner, Gustavo, sabroso. Venimos con un tema poderoso que nos va a dejar en este día una gran enseñanza. Así que hace inicio su programa Evidencia y Poder, dirigido por el Ministerio de Intercesión de la Iglesia Juan 3:16. Nuestros pastores Guadalupe Santana y Herpidio Peguero y su servidora Wanda González. Así que estamos más que contentos y complacidos porque el eterno Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí para así glorificar su santo y bendito nombre. Así que Gustavo, Petra, venimos con un tema poderoso. Óyeme, la fe que se enfría cuando la esperanza se muere. Wow. ¡Ay! La fe que se enfría cuando la esperanza se muere. Así que no te pierdas lo que va a pasar en estos momentos en esta cabina. Y vamos a dejar, como de costumbre, a nuestra hermana Petra Hernández, que va a estar leyendo una porción de la palabra. Y de inmediato, óyeme Petra, de inmediato vamos a comenzar a desglosar este asunto que se va a poner sabroso. La fe que se enfría cuando la esperanza se muere. Dime algo, Petra. Aleluya. Señor, estamos contentos y gozosos. Como dice Wanda, es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Le damos los buenos días a todos nuestros amados amigos y hermanos que nos escuchan cada viernes por nuestra emisora Aliento FM. Y como siempre, a mí me toca la mejor parte, así es, que es leer palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que se encuentra en el libro de San Lucas, su capítulo 24. Vamos a estar tratando del versículo 13 en adelante. Y el título es En el camino a Emaús. Gloria a Dios. Yo sé que todos tienen su Biblia y sus apuntes ahí ya listos. Yo voy a leer 2 versículos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Gloria a Dios. Esta lectura no le deja mucho, así que obligatoriamente vamos a tener que leer todo el capítulo. Aleluya. Aunque nosotros leemos solamente 1 y 2 versículos, ustedes tienen que leer toda la historia. Aleluya. Gustavo, Petra, la fe que se enfría cuando la esperanza se muere. Pero usted sabe qué es fe. Es la certeza, Gustavo, es la convicción. Óyeme bien, la certeza. Tú estás firme, tú crees en algo. Y cuando eso se enfría, tú estás dejando de creer. Óyeme, tú estás dejando de creer, se enfría. Ya tú no piensas lo mismo. Tú tienes que entender que la fe es una acción. ¿Por qué? Porque cuando tú crees, tú accionas. Óyeme, la esperanza, óyeme bien, es la confianza. Se supone que si tú tienes esperanza en algo o yo tenemos una confianza, y cuando tú tienes una confianza hay un principio, tú te sientas a esperar, no importa que sean las 12 de la noche, tú dices, pero ven acá, y el pedido no iba a llegar a las 6 de la tarde, pero son las 12 de la noche, pero como tienes tu confianza activa, te quedas tranquilo, te quedas descansado, te quedas creyendo que Dios lo va a hacer, y para otro parecerá
depositado en el Señor. Mi alma adora a Cristo. Dime algo, Gustavo. Amén, amén. Así como se Aleluya. dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bendito sea el nombre del Señor. La fe no se aferra a que tienen que pasar siempre cosas positivas para que sea fe. Así La fe es. se aferra a creer y a caminar en cuanto a una palabra que fue dada antes de. Esa palabra se va a mantener. Es la certeza de lo que se está esperando, bajo una convicción de aquello que todavía nosotros no podemos ver. Nosotros podemos ver los pronósticos contrarios, pero tenemos fe. Porque hubo una palabra que se desató. La fe es la creencia de una palabra que se fue dada. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa fe se mantiene en el transcurso de los tiempos. Yo no veo lo que se me prometió, pero yo creo en lo prometido. Entonces ahí es que se ejecuta la fe. La fe no tiene que ver que mientras yo vaya en el camino, yo esté viendo fruto de lo que se me ha prometido para alimentar mi fe. Mi fe se alimenta por aquello que se me dijo un día, se activa en mí y automáticamente yo comienzo a caminar en pos a lo que se me dijo. Ay, papá. Dime Gloria a algo, Dios, Petra. aleluya. No sé por qué mientras el hermano hablaba, me llegó algo que es una fe terrible, que es cuando José estaba en Egipto. José era la mano derecha del faraón, pero no fue en el tiempo de José cuando el pueblo de Israel recibe la liberación. Pero José, o sea, José tenía poder, pero la palabra no me habla de ningún momento que José se le haya acercado al faraón a pedirle que liberte el pueblo. Así es. Pero cuando él está a punto de morir, él pide que sus huesos sean llevados a la tierra que el Señor le prometió. O sea, José entendió y creyó y tenía la fe, pero él sabe y sabía que el tiempo es de Dios. Él hizo en su tiempo lo que a él le correspondía hacer para preparar el camino de lo que había de venir. Yo creo que hoy que estamos hablando de fe, alguien tiene que activarse, hacer lo que le corresponde hacer en este tiempo para abrirle camino al relevo que completará la promesa que Dios ha dado. Ay. Óyeme, esto me encanta, porque cuando nos vamos a esta historia de camino a Emaús, sabemos que Emaús simboliza lugar tibio. Óyeme, vemos una historia que nos deja una gran enseñanza. ¿Cómo así, Wanda? Vemos dos de los discípulos, de los muchos que van triste camino a Emaús, dejando la promesa, dejando el propósito. ¿Por qué? Porque entendieron que las cosas no salieron como ellos pensaban. Pero esto no se trata de lo que tú pienses, no. Esto se trata de lo que Dios te dijo. Una cosa es lo que tú piensas humanamente y una cosa es la que Dios ya habló, ya afirmó, ya prometió para tu vida. Ellos van tristes, ellos van practicando, dice la palabra, ellos van discutiendo. Óyeme, ellos se van alejando del propósito, como hay muchas personas que cuando ven que las cosas salen mal, vienen los desánimos, pero tú sabes por qué Dios permite que las cosas no salgan como tú entiendes, para formar un carácter firme en ti, para que no importando las dificultades, para que no importa los que los ojos humanos vean, tú digas, creo, no importa que no vea nada, porque tú tienes que entender que la fe no se trata de ver, sino de creer. Mi alma adora a Cristo. Aleluya. Dime algo porque siento que me estoy encendiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. La Biblia narra que cuando esos hombres iban por el camino hacia la ciudad de Emaús, ellos se encontraron con Jesús, el cual dice la Biblia que Dios permitió, le cegó la vista para que ellos no puedan reconocerlo. La Biblia no dice que fueron todos los sentidos que le cerraron. Simplemente fue la vista de su maestro que ellos escuchaban, del maestro que le hablaba de la palabra. Fue la vista que él le cerró. Y como nosotros iniciamos hablando, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Yo no necesito tener una vista para yo reconocer lo que yo he creído. Yo tengo que creer sin yo poder ver. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Jesús llega, la Biblia dice que Dios
les quita la vista a ellos, no todos los sentidos, sino la vista, Ujú. y ellos no reconocen al maestro, Ujú. y ellos interactúan, y el maestro le dice, ¿por qué ustedes están interactuando ese tema? Y él dice, parece que tú eres el único que no conoce el Aleluya. tema de Israel, y comienzan a hablar en pasado. Aleluya. Él era un profeta, Ah, sí. él era el elegido, Aleluya. él era un hombre usado por Dios, Ay, mira. pero lo mataron. Ujú. Nosotros creímos que él iba a salvar a Israel. Aleluya. El pueblo de Israel tenía, o los seguidores de Cristo tenían un mal concepto. Ujú. Por eso nosotros vemos que Pedro le dice a Jesús, yo voy para donde tú vayas, yo doy mi vida por ti. Él le dice, Pedro, tú me vas a negar. ¿Por qué razón? Lo que pasa es que Pedro tenía un concepto, Jesús hablaba de una manera y ellos lo interpretaban de otra. Ujú. Ellos tenían un concepto cuando Pedro violentamente quiere defender a Jesús, la causa de Jesús, entonces que él ve que Jesús cambia el panorama, le pone la oreja al soldado, entonces Pedro de un momento a otro luego vemos negando a Jesús, porque Pedro pensaba que Jesús iba a ser una persona que con el poder que tiene se iba a autodefender, pero cuando nosotros no vemos que la fe funciona humanamente, como nosotros creemos, ahí es que se empaña la fe. Ay, Estos papá. hombres, nosotros lo vemos que están diciendo eso. Nosotros pensábamos que él iba a defender a Israel porque estaban esperando un Cristo diferente al que se había predicado. Gloria a Jesús, Aleluya. aleluya. Dime Pero algo, esto tiene pues. una gran enseñanza, lo que acaba de decir Aleluya. mi hermano Gustavo abre como la mente. Ujú. A irse más lejos en la descripción que se da de la fe al principio, Así es. que nosotros recitamos mucho, es pues la fe, la certeza de lo que se Aleluya. espera, la convicción de lo que no se ve. La misma descripción de la fe te está diciendo que tú no tienes el control de cómo serán las cosas, Ujú. ni del cómo ni del cuándo. Ah. Tú lo único que tienes que tener es la certeza Ujú. de que lo que Dios te ha prometido, Gloria tú a lo Jesús. vas a ver. Aleluya. Porque si Dios quiere, lo hace de un momento al otro. El Señor te dice, en este año yo te voy a dar tu casa. Ujú. Gloria a Jesús. Pasa enero, febrero, marzo, abril, todos los meses y ya estamos en el mes de noviembre, finalizando. Aleluya. Es más, vamos a poner, queda 2 días para finalizar diciembre. Ujú, ujú. Y tú no lo tienes. Si tú tienes la fe, Aleluya. Gloria si a tú Jesús. tienes la fe, si tú creíste la palabra que Dios te va a dar o que Dios te dio, Wanda, el último día de Ujú. diciembre, Ujú. alguien te regala la casa. Gloria Te a dan la herencia que tú Aleluya. estuviste peleando hace 1000 años. Así Te es. comunican Santo eres Jesús. una sentencia positiva en ese momento. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que seguir creyendo lo que es la palabra de Dios y cada promesa que Dios ha dado en su palabra, nosotros la vamos a ver si la creemos. Aleluya. Mira, Gustavo, me encanta esta historia porque voy a comenzar donde tú terminaste. Dice que ellos iban platicando, iban discutiendo, iban hablando, pero ahí se le aparece Jesús, porque tú tienes que entender que en tu momento de decepción, en tu momento de tristeza, en tu momento de depresión, Dios va caminando contigo. Gloria a Jesús. Óyeme, Jesús iba caminando con ellos no lo notaron, estaban en angustia, estaban decepcionados, pero Jesús iba con ellos. ¿Cómo vieron ellos a Jesús? Lo vieron como un forastero. Mi alma adora a Cristo. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces tú estás pasando una situación crítica en tu vida que tú entiendes que no tienes solución, pero viene Petra y te da una palabra, pero tú la estás viendo como Petra. No, es Gloria a Dios Jesús. en ella. Mi alma adora a Gloria a Jesús. Cristo. Así que ellos van caminando, pero no terminan de aterrizar. Gloria a Dice que Emaú quedaba a 60 estadios de Jerusalén, a 60 estadios de la promesa. Tú sabes que en antes la gente caminaba. Cuando tú calculas 60 estadios de Jerusalén a Emaú, está calculando 11.12 kilómetros, y si lo lleva el tiempo son 2 horas y 24 minutos, 2 horas y media, pero si van caminando lentamente son 3 horas. Imagínate, 2 horas y media, casi 3, hablando con Jesús, pero no lo reconocen. Gloria Dime a Jesús. algo. Mi Bendito alma sea el adora a nombre del Cristo. Señor. La fe que se enfría Aleluya. cuando la esperanza muere. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos andaban con Jesús, Ujú. pero ellos no reconocían a Jesús. Aleluya. Y como habíamos mencionado,
la Biblia relata que su visión se le fue quitada. Digamos, ellos veían, pero a Jesús ellos no le reconocían. Ujú. ¿Y qué sucede? Como habíamos mencionado anteriormente, la Biblia dice, mi oveja escucha mi voz y me reconoce. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Mi oveja escucha mi voz y me reconoce. Hay un momento determinado en el que la oveja, cuando está pasando por un momento difícil, Ujú. la fe comienza a tambalear Ujú. por la crisis que está pasando. Ujú. Porque como dice nuestra hermana Petra, hay veces que Dios promete algo y Dios dice, este año será bendecido. El Señor te dice que te va a bendecir. El Señor te dice que te va a dar algo. El Señor no te dice cómo lo va a hacer porque Él es que sabe cómo lo hace. Aleluya. Él no te dice un día exacto. ¿Por qué? Porque Él no se sujeta al crono, sino al cairo, al tiempo de Él. Entonces, en el tiempo oportuno de Dios, Dios puede bendecirte este año el 31 de diciembre. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios decide bendecirte, cuando tu fe comienza a recobrar vida nuevamente. Aleluya. Porque una persona que deje de creer en la promesa que el Señor ha hecho con él, antes de reconocerlo, tiene que verle. Pero tiene que verle ¿cómo? Tiene que verle por medio de la palabra. Como por medio de la palabra, lo que Dios me prometió, yo sé que Él lo hará. Porque Dios no es un Dios de mentira. Dios, aunque haya aflicciones, yo sé que Dios va a obrar en mi vida. Yo sé que aunque todo parezca gris, que aunque todo parezca oscuro, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor va a obrar en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria Mira, al Petra, Señor. hay algo ahí que decía Gustavo, que dice que cuando ellos iban, que Jesús se le apareció, sus ojos estaban velados. Claro. Es como cuando tú tienes un velo. Ahora yo quiero desatar algo. También Gustavo decía, mis ovejas escuchan mi voz y me reconocen. Ahora yo quiero separar dos cosas. Dice que los ojos estaban velados, porque esto no se trata por vista. Diciéndote Si que ellos no importa veían, lo que tú óyeme, veas. si ellos veían a Jesús, lo iban a reconocer. Pero fíjate que Jesús tiene una plática con ellos y ellos no lo reconocen. ¿Tú sabes por qué? Porque para escucharlo tú tienes que estar en el espíritu. Para verlo tú puedes estar naturalmente y lo puedes ver. Pero para escucharlo tú tienes que estar en el espíritu. Pero muchas veces cuando tú estás desanimado, cuando estás deprimido, tú estás desconectado. Ellos se habían desconectado del propósito. Por eso es que Dios no le nubla el oído. No, solo la vista. Porque esto no es por vista. Oye, esto es en el espíritu. Óyeme, porque ya Jesús se había ido, había ascendido. Óyeme, esto es poderoso. Porque esto nos deja una enseñanza. Ellos van platicando, ellos van orando. Y dice, pero tú no has escuchado. ¿Eres tú? ¿De qué plática están hablando? Pero Jesús lo sabía todo. Jesús sabía que ellos se habían alejado del propósito, que ellos se iban deprimidos, que ellos estaban decepcionados, porque ellos comienzan a decirle, oh, pero tú eres el único forastero que no conoce lo que estaba sucediendo en Jerusalén. O sea, que Óyeme, era voz popular. Jesús, óyeme, Todo el Jesús, mundo oye sabía cómo de comienza a explicarle. Jesús el Nazareno, el hombre de poder en la palabra y en obra delante de Dios y de los hombres. Este hombre fue llevado por los gobernantes, óyeme, por los principales, fue entregado y fue crucificado. Y nosotros esperábamos, ahí me gusta, nosotros esperábamos que Él resucitara. En pasado fue, esperábamos que Él resucitara el tercer día, pero no ha resucitado. Y me imagino yo hablando yo, y ahora nos vamos decepcionados, ahora nos vamos desanimados, porque lo que creíamos, óyeme bien, lo que creíamos no fue, pero me encanta Jesús, que le dice, oh insensato, cuando le habla de insensato, le habla falta de entendimiento. Óyeme, esto me encanta. Oh insensato, óyeme. No estaban los profetas que hablaron de Moisés. Oye, Jesús comienza a establecerle la palabra hasta que llegan al lugar. Óyeme, Gustavo, y se sientan a la mesa. Porque muchas veces cuando tú estás deprimido, cuando tú estás decepcionado, cuando la esperanza se ha ido, es tiempo de que te sientes y hagas una pausa. Porque esto se trata de una revelación. Dime algo, Gustavo. Mi alma adora a Bendito sea el nombre del Cristo. Señor, amén. Y sabe que mientras ellos iban caminando, es muy importante, cada vez que nosotros vemos un nombre de una persona, de una ciudad, y hay un significado en eso. Y Emaús, como se había dicho,
significaba aguas termales, lugar de aguas termales o lugar de aguas calientes. Ujú. Y ellos iban camino al lugar de Emaús, el camino al lugar de aguas termales, de agua caliente. ¿Qué sucede? Pero en ese camino ellos iban tristes, ellos iban fríos, ellos iban con una fe que se había menguado, que había apagado. Pero ¿qué sucede? Aleluya. ¿Quién es que activa la fe del hombre? La fe del hombre se activa por medio de la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra, Cristo es el verbo. Por eso es que se le cega, por eso tengo que mencionar nuevamente, se le cega la vista, porque la palabra de Dios entra por el oído. Entonces, automáticamente, mientras ellos no pueden ver, ellos están escuchando que Dios le está citando, que Jesús le va citando mientras van por el camino de agua caliente. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús le está activando nuevamente la fe. Aleluya. Jesús le está activando nuevamente la fe. Gloria a Y hay Dios. un punto donde ellos dicen, pero tú no te diste cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Tú no te diste cuenta que mientras nosotros habíamos escuchado, mientras él hablaba de la palabra, nosotros había algo que ardía en nuestro corazón. Ellos iban por un camino de Emaús que se llamaba agua caliente. El único que activa la fe del hombre es Jesús por medio de la palabra. Jesús le iba hablando de la palabra y ellos dicen que cuando escuchaban la palabra había algo que ardía en su corazón. Porque lo que activa el hombre es la palabra. No es lo que yo pueda ver, no es lo que yo pueda palpar, sino lo que yo pueda leer. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que Dios dice de mí en la palabra. No es lo que el hombre diga de mí. No es como el hombre me descalifique. No es como el hombre diga, sino el pronóstico que el Señor diga por medio de su palabra. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Aquí hay algo sumamente interesante, Wanda. Así es. Y de lo que dice mi hermano, y estamos diciendo desde el principio, del oír, del escuchar la palabra. Porque ellos le cuentan a Jesús, dice que también unas mujeres de entre nosotros dicen que antes del día fueron al sepulcro y que como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles. Así Y es. decían que él vive. Ajá. Mira, esto habla de algo. Jesús estuvo con ellos, le explicó que él debía partir. Cuando tú tienes un diseño de Ay, cómo Dios va a hacer las cosas Ay. en ti, aunque tú escuches que la hizo, no la vas a creer. Aleluya. Otro la va a escuchar y la va a ver cuando tú estás llamado a verla. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estas mujeres dijeron que fueron al sepulcro y que no vieron el cuerpo de Jesús y que ángeles le habían dicho que él vivía. Pero Aleluya. ellos, a pesar de tener la promesa, la palabra, no creyeron. Esto me dice a mí que en su mente, en su corazón, ellos tenían la forma de cómo Jesús iba a volver. Gloria a Jesús. Ellos lo tenían en su imaginación. Eso, Santo Wanda, es mira, eso nos da a nosotros una gran enseñanza. El Señor nos puede mandar la vuelta de lo que nosotros hemos orado Así con es. un pequeñito, con el menos. Gloria a Recuerda que antes la palabra de una mujer no tenía tanto peso como la de los hombres. Si en caso de que no hubiese sido esa mujer y hubiese sido Pedro o Juan, que dicen eso, puedes estar seguro que ellos lo iban a creer. Pero aquí Aleluya. Dios da una gran enseñanza Aleluya. a los vil y los menospreciados. Aleluya. Usa el Señor para aquellos que se creen que saben mucho. Aleluya. Aquellos creían que sabían cómo Dios había de volver. Aleluya. Pero le fue demostrado que no es como nosotros no imaginamos. Por eso solamente tenemos que creer que Él lo va a hacer y Aleluya. permanecer creyendo. ¿De qué manera? No lo sé. Aleluya. ¿De qué manera? No lo sé. Aleluya. Pero sé que viene. Aleluya. Sé que lo que Él me prometió viene. A alguien el Señor quiere en esta mañana hermosa de este Aleluya. viernes activar la fe. No importa lo que tú estés viendo en ese hijo que te da carpeta, en ese hijo que no quiere dejar la calle, en ese esposo que no Aleluya. cambia. Si Dios te dijo que lo cambia, lo cambia. Aleluya. Si Dios te dijo que viene, viene. Solo mantente creyendo y no diseñes en tu mente la forma en que Dios Aleluya. debe hacerlo. Gloria a Jesús. Mira, esto me Porque Él es encanta. soberano. Porque hablaba Gustavo de que ellos van caminando y de que el Señor le va hablando y recitando la palabra. Una de las cosas que por la cual el Señor se te aparece en el camino es para que tú recuperes lo que tú has perdido. Gloria a Jesús. Jesús se le aparece en el camino para activar esa fe. Porque tú podrías decir, Jesús pudo decirle, yo soy Jesús,
y reaparecerle. Jesús podría decir, devuélvanse ya el camino, pero no es Jesús que te va a hacer volver al camino, que tú dejaste al camino correcto. Es tu fe activa en ese proceso de 2 horas y media, casi 3, hablando con Jesús, y ahora tú hablas 15 minutos y te lo encuentras mucho, y ellos hablaron casi 3 horas con Jesús y era como nada. Y dice que cuando Jesús llega al lugar, él hace como que se va. Mi alma adora a Cristo, pero ella dice, no, esto está muy bueno, me imagino yo. Ven, no te vayas, quédate con nosotros. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, tú no quieres que la presencia de Dios se despegue de ti. Eso dice que 15 minutos y 20, no. Cuando tú te metes en la presencia, cuando abres los ojos, han pasado 6 horas fácilmente. Mi alma adora a Cristo. Óyeme, y dice que cuando se sientan a la mesa, él comienza y parte el pan. Óyeme. Él parte el pan, porque tú tienes que entender que para tú entrar en lo que es la revelación, Dios se les reveló como tal. Para tú entrar en esa revelación, primero viene la palabra. La palabra lo fue preparando. Después que la palabra te prepara, entonces Dios se te revela como tal. Mi alma adora a Cristo. Óyeme, eso está poderoso. Y me encanta esto porque ellos dicen, y no ardía nuestro corazón cuando él no hablaba. Mi alma adora a Cristo. Y no ardía nuestro corazón. Vámonos rápido. Dejemos de ser disparatosos. Vámonos a la promesa. Vámonos al propósito. Mi alma adora a Cristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Amén. Sabe que muchas veces nosotros dejamos de creer porque tenemos una fe condicionada. Aleluya. La fe tiene que tener una característica específica. Cómo yo quiero que las cosas funcionen. Y Dios es experto en cambiar el panorama y cambiar y romper lo que nosotros estamos esperando. Muchas veces lo que nosotros estamos esperando, el Señor quiere quitarlo de nuestra mentalidad porque nuestra mentalidad es pobre. Porque muchas veces nosotros creemos que la expectativa de nosotros son altas y la del Señor está por encima de ella. Aleluya. Y cuando nosotros vemos que nuestra expectativa, que lo que nosotros estamos esperando por medio del Señor no funciona o no se da, nosotros comenzamos a menguar la fe. ¿Por qué? Porque nosotros queremos condicionar la fe. Yo voy a creer en el Señor mientras yo vea que el Señor actúa en mi vida. Pero el Señor, hay un momento que hace una pausa, pero el Señor está en el lugar. Hay una pausa, pero el Señor está caminando conmigo. Yo no puedo ver a Jesús, pero el Señor va camino a Emaús conmigo. Yo no puedo ver a Jesús, pero el Señor me está hablando. Como yo no lo veo y como yo estoy condicionando mi fe, yo no estoy escuchando la voz de Él. No es que Él esté en silencio, es que su voz la puedo escuchar si yo me acondiciono al método de fe del Señor. ¿Cuál es el modelo de fe? Si el Señor dice que lo va a hacer, Él lo va a hacer. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? No sé, pero Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir. Y la palabra se va a ejecutar y se va a materializar cuando nosotros comenzamos a creer. Por eso es que dice la Biblia, Él parte el pan, que es simbolismo de la palabra. Y ahí es donde sus ojos se abren. ¿Por qué? Porque Dios no quería que ellos crean en el Señor simplemente porque lo vieron. Él quería que ellos crean en el Señor escuchando lo que dice la palabra de Él. ¿Qué decía la palabra? Que Él tenía que ser entregado. ¿Qué decía la palabra? Que Él tenía que ser crucificado. El simbolismo, bendito sea el nombre del Señor. El hecho de que una persona padezca enfermedades, que ahora quieren decir que el que no padece es porque no está bien con Dios. Que el que está en pobreza es porque no está bien con Dios. Hay un momento de crisis que Dios te mete. Hay un momento de crisis que Dios que mete al hombre. La crisis es del humano, pero lo que no es de nosotros es que nosotros menguemos por medio de la crisis. Es tiempo de que nosotros creamos en Dios en medio de la crisis, en medio de la desesperación. Nosotros sabemos que nosotros podemos estar en apuro, pero no desamparados. Aleluya. Oh, dime algo, Petra, esto está sabroso. Oye, me encanta esta historia, porque cuando sus ojos son abiertos, porque tú tienes que entender que Jesús lo que trata es de restaurar una fe. Óyeme, lo que buscaba Jesús en el camino era restaurar la fe, porque hay un principio: sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible accesar. Solo por la fe podemos accesar a lo sobrenatural de Dios. Y por eso era necesario, porque Jesús pudo aparecérsele así y decirle: aquí estoy yo, soy Jesús, ¿qué le pasa a ustedes? Devuélvanse. Pero Jesús entendía que no significaba una
sino que había que restaurar algo que se había quebrantado, que se había rompido en el proceso. Una vez esta fe restaurada, ellos mismos, óyeme bien, Gustavo, se devuelven a la promesa. Y cuando llegan, oyen los otros discípulos, estaban los 11, dice la palabra, estaban los 11, porque ustedes tienen que entender que ya hubiera muerto Judas. Y estaban los 11 discípulos ahí, dice la palabra, hablando de que Jesús ya había resucitado. Pero ellos llegan y comienzan a decir la experiencia que ellos tuvieron con él. Mi alma adora a Cristo. Dime algo, Gustavo. Sabes que la Biblia menciona un acto de fe, que es cuando muere Lázaro. Lázaro muere y Jesús llega al lugar. Marta, incrédula, le dice: Señor, si tú hubieras llegado antes. Pero él dice: quítate la piedra. Y Marta está negada, y lo que le está interviniendo. Jesús podía ignorar a Marta y él pudiera hacer el milagro porque él lo iba a hacer. Pero la Biblia narra que él le dice: Marta, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Jesús quiere primero que nosotros creamos en él por la palabra, para que luego veamos el milagro. Porque si nosotros vemos el milagro, nosotros no estamos creyendo en él, nosotros estamos creyendo en lo que estamos viendo. Aleluya. Por eso es que Jesús primero interviene a Marta, le habla de la palabra, le dice: no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Marta, tú primero tienes que acoplarte a mí, tú primero tienes que creer en mí para yo hacer el milagro. Jesús iba a hacer el milagro, pero Jesús estaba esperando que Marta, esa palabra creciera en Marta. Así es. Esa palabra tenía que crecer mientras esos dos hombres iban camino de Maón. Esa palabra tenía que crecer dentro de ellos. Aleluya. Estoy hablando con personas que tienen una palabra, pero la palabra no ha sido sembrada todavía. No porque el Señor no la ha sembrado, es porque ellos no la han puesto en su corazón. Cuando ustedes decidan poner esa palabra en su corazón, esa fe que había muerto, esa fe se va a volver a levantar. Aleluya. Y el milagro va a suceder cuando la fe comience a germinar. Cuando esa semilla, esa palabra comience a germinar en su corazón, es que nosotros los ojos van a ser abiertos. Cuando esa palabra llegue a nuestra vida, es que los ojos van a ser abiertos, van a ser destapados y vamos a poder ver la gloria de Dios nuevamente en nuestra vida. Mira, aquí hay una cosa, en lo que acaba de decir Gustavo se cumple lo que aconteció con Tomás, que todos los discípulos creyeron, ¿verdad? Vieron a Jesús, lo vieron en su corazón porque estaban esperando, pero Tomás dijo que él tenía que ver para creer. Y Jesús, en todo el amor que es Jesús, en lo mucho que nos ama, se le aparece. Gloria a Dios. Pero parece que no solamente Tomás tenía que ver, parece que también tenía que tocar. Porque Jesús era tan incrédulo que tenía que tocarlo. Y Jesús toma su mano y la pone en su costado. Pero ¿qué le dice Jesús? Aleluya. Para que crea. Pero Jesús le dice una palabra, y le dice: bienaventurados los que creen sin ver. Aleluya. Porque cualquiera viendo cree. Aleluya. Esto está sabroso. ¿Qué hora tenemos? La I-37. Esto está sabroso porque esta historia, Gustavo, nos deja una gran enseñanza. Y ver a un Jesús todopoderoso que se preocupa por nosotros. Fueron 2 discípulos que se fueron. Pero Dios deja la 90 y se va atrás de aquel que se fue del camino, que se desalineó. Porque en esta historia no fue que ellos se descarriaron, fue que ellos se salieron del propósito. Porque muchas veces, Petra, tú estás en la iglesia, pero no estás en el propósito. Óyeme bien. Tú estás adorando, tú estás alabando a un Dios, pero tú no estás en el propósito, porque ellos no fue que se descarriaron, ellos se salieron del propósito. ¿Cuántas veces tú te sales del propósito porque las cosas no salieron como tú entendías que tenían que salir? Y esto, así mismo, y esto nos deja una gran enseñanza a nosotros para saber que no es al modo tuyo, no es como tú lo has estructurado en tu corazón ni en tu mente, es al modo de Dios. Me llama la atención esto, porque dice que ardía su corazón. ¿Por qué Dios hace énfasis en esto? Ardía su corazón. ¿Tú sabes por qué? Porque tú tienes que entender que el corazón no se trata de este músculo, se tratan
donde están las emociones. Y cuando dice que ardía, es que el fuego de Dios entró para sacar todas las estupideces que tú piensas, todas las administraciones que te hace el enemigo, todas esas cosas, impurezas, tenían que salir de la mente para que tú puedas entender el propósito de Dios. Porque ¿por qué? Él no lo vio, no lo permitió, no, porque este no era el motivo, no. Dios tenía otro motivo. Dios tenía el motivo porque es que operar en el alma. Gloria a Jesús. Óyeme, operar en el Santo es alma. Jesús. Hacerlo entrar al propósito de Dios. Oye, esto es poderoso. Oye lo que me llega, Dios mío, Padre Santo amado. eres. Aleluya. Miren, hay que creer Aleluya. sin ver. Porque ese fuego de creer, aunque no veamos, apresura que Dios acelere el milagro. Gloria a Wanda, ¿y qué es lo que me llega? Cuando a estas mujeres Jesús se le presenta. Cuando Jesús se le presenta a estas mujeres, o sea, la fe de estas mujeres, de lo que Dios le había hablado, ellas la habían entendido y lo habían creído, y anhelaban tanto y sabían y estaban tan seguras de que Jesús iba a regresar. Wanda, que Él se le aparece antes de subir al Padre. Gloria. Él se le aparece a ellas antes de presentarse delante del Padre. Cuando ellas, aleluya, cuando ellas quisieron tocarlo, no pasó como con Tomás. Aleluya. Porque ellas forzaron en su fe a que Jesús se le apareciera a ellas primero. Gloria a Dios. Aleluya. Y Jesús le dice, no me toquen, porque aún no he subido al Padre. Miren, esto es poderoso. Ustedes saben lo que es Jesús. Aparecerse de primero a las mujeres antes de ir al Padre. Mientras que, aleluya, mientras que a Tomás no fue así. Aleluya. Se le apareció a todos y después a Tomás. Por incrédulo. Por Lo incrédulo. incrédulo ven de último y por No misericordia. permitas que tu fe mengue. Tu Aleluya. fe hará que Jesús haga el milagro antes de ir al Padre. Él se lo va a pedir para que el milagro descienda a ti. Gloria a Jesús. Mira, Aleluya. esto es importante, Oh, santo porque es el aquí Señor. estamos hablando de una fe en su máxima expresión. Óyeme, la fe que mueve a Jesús es una fe en su máxima expresión. Y tú tienes que entender que Como la por mujer eso del flujo del Jesús sangre. comienza a trabajar el alma de ellos, porque en el alma están las emociones, es una guerra constante que el hombre tiene. Fíjate que Jesús quiso trabajar el alma hasta que esa alma no comenzó a arder, porque dice que se enfrió. Entonces, hasta que esa alma no comenzó a arder como tenía que estar, como estaba, hasta que esa alma no volvió a su estado original, ellos no vieron a un Jesús revelado. Aleluya. Mi alma adora a Cristo. Por eso es que nosotros tenemos una batalla constante con el pensamiento, como que si Jesús lo va a hacer o no lo va a hacer, como que si Jesús va a obrar en mi vida o no va a obrar, como que si mi hijo va a volver al evangelio o no va a volver. Tengo 10 años orando por mi esposo, por mis hijos, y no veo nada. Óyeme, sigue orando, sigue golpeando, sigue dando en el blanco, porque la promesa se va a manifestar. Mi alma adora a Cristo. Aleluya. Y aquí hay 7 lecciones importantes. Óyeme, 7 lecciones que te deja esta historia para la persona que toman apunte. Primera lección, el desánimo hace caminar en dirección contraria. Gloria a Jesús. El No te desánimo desanimes. te hace Y caminar. llama confirmando tu fe en esta mañana. Aleluya. El desánimo Aleluya, te hace aleluya. caminar en dirección contraria. Gloria a ¿Por Dios. qué? Porque cuando tú te desanimas, tú te desenfocas. Gloria. Al desenfocarte, no sabes para dónde vas. Aleluya. Aleluya. ¿Para dónde iban ellos? ¿Qué representa Emaús? Significa aguas termales, Agua aguas tibias. termal. ¿Pero qué simboliza esto? Lugar tibio. Gloria. Óyeme, y Dios, ¿qué hace Dios con lo tibio? ¿Qué hace Dios con lo tibio? Lo vomita. Mi alma adora a Cristo. Segunda, la palabra reaviva la fe antes que el milagro. Gloria a Gloria. Dios. Antes del milagro está la palabra, porque la palabra es el primer milagro. La palabra es la que transforma. Cuando hay La- mucha gente dice la fe es Aleluya. ciega. En cierto sentido, Ujú. la fe es ciega. Porque es que la Aleluya. palabra lo dice, es que la fe no viene por el ver, sino por el oír. Aleluya. La fe lo que necesita es un oído claro. Es un oído Aleluya. en lo que Dios te ha prometido, es un oído en la palabra de Dios. Miren que nosotros leemos la palabra de Dios con la vista, Aleluya. pero la vamos a creer con algo que no se ve, no es con los Aleluya. ojos, no es con estos ojos que miran para afuera,
estos ojos están diseñados para mirar hacia afuera. Pero Dios te está Aleluya. diciendo que mientras tú lees la palabra, mires para adentro. Ay, Cuando tú miras para adentro, tú vas a amueblar la casa. ay, Cuando tú miras para adentro, tú vas a decir, no, espérate, que Jesús viene y yo quiero que Él se siente en esta silla. Déjame moverla. Aleluya. Pero mientras los ojos están mirando hacia afuera, no van a ver la fe de lo que habla Jesús. Aleluya. No van a ver de lo que habla Jesús. Aleluya. Porque tenemos que creer en la palabra de Dios. Gloria. Tenemos que creer en la palabra de Dios para verla manifiesta. Aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria. Tercera lección. El corazón vuelve a arder cuando Cristo es revelado. Esto me Aleluya. encanta. Gloria a Jesús. El corazón vuelve a arder cuando Cristo es revelado. Por eso fue que cuando ellos se sentaron en la mesa, que Jesús se les revela, dice, y no ardía en nuestro corazón, porque automáticamente Dios se les reveló en el camino. Dice, y no ardía en nuestro corazón, Dios se te revela en los momentos de dificultades, en los momentos de tristeza. Lo que pasa que como tú estás decepcionado, como tú estás confundido, como tú estás extraviado, no puedes percibirlo. Mi alma adora a Cristo. Cuarta lección. La decepción no cancela la resurrección. Óyeme bien. Repite eso, Ana. La decepción no cancela la resurrección. Ellos estaban decepcionados, pero Dios no canceló el propósito, El propósito en ellos. sigue Ellos ahí. estaban muertos, pero iban a revivir. Porque ellos iban con una fe fría, pero esa fe fría, Dios se le apareció en el camino para restaurarlo. Tú tienes que entender que tú le sirves a un Dios de amor y de misericordia. Gloria. Dios no dijo como hace el hombre, no tenemos una gran parte aquí, no. Dios dijo, déjame irme de atrás de estos dos que están decepcionados, Gloria a Jesús. que están tristes, Así es. que están abatidos, porque Dios vino a buscar lo que se ha perdido. Aleluya. Mi alma adora a Cristo. Aleluya. Estaba en algún lado. 5. Lección 5. Jesús se revela en el proceso. Gloria a Jesús. Porque la gente tiene que entender que cuando el pueblo de Israel estaba en el proceso, Dios se les revelaba. Se les revelaba mandándole el maná. Se les revelaba cuando tenían cualquier situación, que tenían la falta de agua. ¿Qué es lo que tú me dices? Yo quiero que Dios se me revele, pero Dios se te revela constantemente. Gloria a Dios se te revela constantemente. Cuando tú tienes una necesidad y se te es resuelta, Dios se te reveló. Lo que Mi pasa, alma adora Wanda, a es que Cristo. uno lo ve con los ojos de la fe. Aleluya. Cuando yo estoy en una necesidad y viene Gustavo, yo estoy Aleluya. desesperada, y viene Gustavo y suple, si yo miro con mis ojos físicos, yo voy a ver a Gustavo. Pero si yo miro con los ojos de la fe, yo voy a ver que Dios usó a Gustavo para bendecir. Aleluya. Y de eso es de lo que se trata. Aleluya. ¿Cómo estamos viendo? Gloria a Jesús. Aleluya. Sexta lección. Un encuentro verdadero provoca un retorno inmediato. Aleluya. Un encuentro verdadero, óyeme bien, un encuentro verdadero provoca un retorno inmediato. Óyeme, automáticamente Dios se les reveló, ellos volvieron y retornaron al lugar de la promesa. Bueno, pero fíjate, Mi alma adora a mira lo Cristo. importante de la meditación. Aleluya. Ellos caminan con Jesús, hablan con Jesús, Ujú. sienten que no deben apartarse de ese lugar, de esa persona. Lo Aleluya. invitan a que no se vaya. Dice, me gustó mucho Sí. esta palabra que dice, y lo forzaron a Sí, quedarse. claro. Pero yo me quedé pensando, pero ellos no lo forzaron. Ellos le dijeron, no vaya para allá porque ya es tarde. ¿Cómo se forza a Dios? Aquí hay un con la misterio, fe, Wanda. con la fe. Aquí hay un Ellos misterio. estaban a gusto con Pero él. ellos estaban a gusto. ¿Cómo lo forzaron? Con el deseo. Con Gloria a eso Jesús. que Wanda dice que se despertó en ellos. Con ese Ujú. fuego de que no te vayas. Aleluya. Lo forzaron a quedarse. Se queda con ellos y ellos aún, aunque ya su Aleluya. corazón descubrió con quién ellos estaban, su mente Gloria todavía a Jesús. no ocupaba ese espacio. Aleluya. Y es cuando Gloria a ellos Jesús. meditan, Wanda, cuando ellos empiezan a acordarse, por eso tenemos que estudiar la palabra, porque esa Aleluya. palabra en algún momento nos va a hablar, en el Gloria a momento Dios. que la fe nos falla. Entonces esto nos dice, Wanda, que en la presencia de Dios
puede estar con nosotros en un momento y la Gloria. situación de desesperanza no permite que nosotros sepamos que es la presencia de Dios que está Aleluya. con nosotros. En Aleluya. esta mañana el Señor quiere hablarle a alguien. Recibe palabra de Dios en esta mañana y que ese corazón que está entristecido, que se siente desesperado y desesperanzado, cobre vida y ese fuego de la certeza, de la promesa que Dios ha puesto en ti, reavive hoy, en el nombre de Jesús. Aleluya. Tú que estás en casita, puede ser tu llamadita. Si por si acaso todavía no eres parte de Evidencia y Poder, yo te invito a que entre a Facebook, Evidencia y Poder, y te suscriba y sea Dale parte like de este y ministerio poderoso. Gloria. Así que no solamente puede escuchar por la radio, sino que también por medio de Facebook puede estar en vivo con nosotros cada viernes y cada día que el Señor nos esté dando para dar una palabra de fe y de poder. Así Gloria a que Jesús. te invito a que entre a Facebook, Evidencia y Poder, te suscriba y sé parte de este ministerio. Estamos echando de menos en esta mañana al hermano Leonardo, al hermano Oliva, que Aleluya. viernes tras viernes están conectados, pero hoy no lo veo a ninguno. Aleluya. Séptima Gloria a lección. Jesús. Jesús no cambia el camino primero, sino el corazón. Gloria a Jesús. Aleluya. Tú estás oyendo esto, Petra, lo mismo que yo te decía ahorita. Jesús no cambia el camino primero, sino el corazón. Porque Jesús necesitaba que ellos cambiaran esa mentalidad que posición, tenían. Señor. Porque muchas veces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es un alumno. Y muchas veces nosotros tenemos el conocimiento. ¿Entiendes? Tú tienes el conocimiento, pero no tienes la revelación. Gloria. Y tú no crees por el conocimiento, tú crees por la revelación. Amén. Por eso que fue necesario que Jesús se les El revelara. conocimiento te da una información, Ah, sí. pero la Aleluya. revelación te da certeza. Te da seguridad. Gloria. No es lo mismo Seguridad. que yo te diga, han enterrado a Gustavo hace 3 días y que tú me digas, está vivo. Yo digo, ¿cómo que está vivo si lo enterraron? Y dime, ¿tú sabes cómo yo Yo lo lo voy a creer? vi. ¿Tú sabes cómo yo lo voy a creer cuando Gustavo esté ahí al frente de mí? Yo digo, pues verdad. Entonces, por eso era que estos discípulos, tú dirás, pero no eran discípulos. ¿Y por qué no creyeron? Sí, porque tú tienes que Como entender ahora, que a pesar de que ellos como eran tú, que a veces discípulos, no crees. es un aprendiz, estaban aprendiendo de Como yo, Jesús. que a veces Todavía la promesa no había llegado. ¿Por qué era necesario que ellos retornaran al principio a Jerusalén? Porque había una promesa, no solamente de que Jesús iba a resucitar al tercer día, sino que ellos iban a ser investidos del Espíritu Santo. Y muchas veces tú te sales del propósito y hay una bendición que está allá que tú vas a recibir. Muchas personas mudándose de lugares sin Dios decirle, muchas personas tomando decisiones sin consultar a Jehová, muchas personas haciendo esto y lo otro, y después que viene el golpe de estado, están llorando, están gimiendo, se están quejando, están deprimidos. ¿Pero por qué? Porque no tomaron un momento para decirle, Señor, salgo de esta casa, me voy de este lugar, ¿qué está Gloria a Dios. pasando? Veo todo el verso. Gloria. No, esto no es de Dios. Porque si tú te pones a pensar, Gustavo, ellos estaban en la promesa, pero Gloria a Dios. vieron que nada salió como ellos pensaban. Vieron que la promesa no se manifestó en ningún momento y se fueron decepcionados. Mucha gente, Dios le indica que Anda, vaya a y un como lugar. tú dices, vieron, Aleluya. vieron, pero ellos oyeron y no creyeron. Aleluya. Porque no vieron. Es lo que te digo. Muchas veces yo te dice, Petra, vete a San Martín, que ahí te voy a prosperar. Y tú escasez. Y tú dices, pero ven acá. Pero no fue Dios que me habló, Gloria a me dijo Jesús. esta palabra, porque yo no veo nada. Óyeme, Dios te está formando una fe implacable, una fe inquebrantable. Mi alma adora a Cristo. Anda, el tiempo Aleluya. avanzado, el tiempo Oye, avanzado. Vamos esto a leer está este poderoso. La séptima lección, Jesús no cambia el camino primero, sino el corazón, que era lo que yo explicaba. Por eso es que Jesús siempre en el camino lo que le preparó fue el corazón. Hasta que ese corazón no comenzó a arder, Jesús no se le reveló. Gloria a Jesús. Así que, hermanos amados, Dios nos ha dado una gran enseñanza en esta mañana para que nosotros sigamos creyendo en lo que Él te dijo. Amén. La pregunta es, ¿qué te dijo Dios? Aleluya. Gloria. La pregunta es, ¿qué te dijo Dios? Mi alma adora a Santo Cristo. Sigue creyendo, no importando las dificultades. Si Dios te dijo que tú ibas a vivir, todavía está en cuidado intensivo. Sigue diciendo, ¿cuándo es que me paro de aquí? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mi Aleluya. alma adora al Creador de los cielos y de la tierra.
Así que vamos a dejar a nuestro hermano Gustavo para que esté orando tanto por la audiencia de la radio como la audiencia de Facebook. Una oración de sanidad, una oración de fortaleza de fe, porque hay muchas personas que están desanimadas, hay personas que están tristes, hay personas que están en depresión, pero hoy Dios viene a romper con todo plan del diablo en el nombre de Jesús. Gente van a salir restauradas, las personas que estén escuchando esta palabra van a volver a tomar fortaleza, van a volver a posicionarse. Mi alma adora a Cristo. Santo eres Jesús. Amén. Antes de orar, quiero dejarle con esto. Lo que enfrió a cada uno de estos seguidores fue el propósito de Dios. No fue que las cosas se pusieron diferentes, fue el propósito de Dios. Aleluya. Mientras ellos se iban enfriando, Jesús se le iba poniendo grilletes. Aleluya. Mientras ellos se iban enfriando, Jesús recibía latigazos. Aleluya. Mientras ellos se iban enfriando, Jesús era crucificado en la cruz. Mientras ellos, cuando ven que Jesús muere, ahí es que ellos pierden toda su esperanza. Y cuando lo meten, bendito sea el nombre del Señor, en una tumba, entonces ellos pierden absolutamente toda su esperanza. Aleluya. Pero ¿qué le quiero decir con eso? Mientras el hombre va perdiendo su fe, Jesús va cumpliendo cada uno de los pasos del propósito de Dios. Aunque nosotros no podamos ver lo que está sucediendo, muchas veces nosotros nos detenemos, pero Jesús sigue caminando. Aleluya. El propósito no se ha detenido. El Señor está trabajando para ti. Aleluya. El Señor no está en silencio. El Señor está accionando a tu favor. Es tiempo de que la fe se active y que se comience a creer, aunque nosotros veamos que los tiempos parecen contrarios, el Señor está actuando a nuestro favor. Bendito sea el nombre del Señor, Dios eterno, Dios de gloria, Dios de misericordia. Padre amado, nos presentamos ante ti, Dios de gloria, como vaso de honra, Dios amado. Y te pedimos que tú estés obrando de manera especial, Dios de gloria. Padre, que tú estés interviniendo, Dios eterno, que tú estés entrando, Dios de gloria. Aquellos hospitales, Dios eterno, que tú estés entrando. Aquellos hogares, Dios de gloria, y que tú estés haciendo un milagro. Padre amado, pedimos un milagro de sanidad, Padre Santo. Que tú estés obrando, Dios eterno, que tú estés transformando. Sí, y que tú estés quitando, Dios eterno, todo aquello que aqueja, Dios eterno. Padre amado, yo te pido que tú estés interviniendo, Dios amado. Padre, que las personas comiencen, Dios eterno, a recibir un milagro. Anda, Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y que puedan testificar, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Que puedan testificar de la obra tuya en ellos, Dios mío. Yo te pido que tú estés obrando por aquellas familias disfuncionales. Padre, yo te pido por aquellos hijos descarriados. Yo te pido, Dios eterno, por aquellos hijos en rebeldía, Padre amado. Padre amado, mira aquellas personas que se arrodillan, Dios eterno, día y noche, pidiéndote, Dios eterno, que tú hagas un milagro, Dios eterno. Pedimos por su fe, Dios eterno. Pedimos por una fe que se activa, Dios amado. Pedimos por una fe que se activa y se renueva, Dios de gloria. Que pueda ver, Dios eterno, que aunque los tiempos parezcan contrarios, Dios amado, aunque la tormenta esté, Dios eterno, contradictoria, Dios eterno, aunque la barca parezca como que se va a derribar, que entiendan que tú estés en ese lugar, Dios amado, que entiendan, Dios eterno, que así como tú dormías en la barca, Dios amado, nada va a suceder mientras tú estés en la barca, Dios eterno. Padre, que tú estés obrando de manera especial en cada una de aquellas personas que nos esté escuchando, Dios eterno, y te ha pedido, Dios eterno, que tú estés interviniendo en su vida. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Dios eterno. Yo declaro un milagro en el nombre de Jesús. Yo declaro un milagro, Dios eterno. Aquello que se esperaba, Dios eterno. Declaramos un milagro, Dios eterno. Y entendemos, Dios eterno, que como la palabra fue dada, Dios eterno, que esta palabra comience, Dios eterno, a generar, Dios eterno. Comience a calentar aquellos corazones, Dios eterno. Sí, y que tú seas revelado, Dios eterno, en este día. Que tú seas revelado en este día, Dios eterno. Que tu palabra, Dios eterno, mire este mensaje, Dios eterno. Que tú se lo mandaste a alguien, Dios eterno. A alguien que se había enfriado, Dios eterno. A alguien que se había apagado, Dios de gloria. Señor, y le venimos a decir en este día, Dios eterno, Padre amado, que tú estás, Dios eterno. Que el Dios de ayer, Dios eterno, es el Dios de hoy, Dios de gloria. Que el Dios que restaura, es el Dios que levanta. Que el Dios de milagros sigue haciendo milagros. Alabado sea Dios.
Oh, gloria. Alabado sea tu nombre, Dios gloria a amado. Dios, aleluya. Oh, bendito sea tu nombre, Espíritu Aleluya, Santo. gracias, Señor. Creemos en tu palabra, Dios Sí, eterno. Señor, sí, Creemos que Señor. tu palabra va a activar un milagro en este Sí, día, Dios Señor, amado. en el nombre de Jesús. Alabado sea Él. Oh, santo, santa, Creemos gloria en a tu Dios, palabra, Dios eterno. aleluya. Oh, sí, Alabado Señor, sea tu aleluya. nombre, Dios amado. Oh, Que gloria el poder a Dios. de tu palabra esté Sí, activando, Señor, Dios sí, amado. Señor, en Que el el poder nombre de tu de palabra Jesús. esté activando en Sí, este día, Señor, Dios amado. aleluya. Oh, que los Oh, corazones gloria a comiencen Dios. a calentarse, Dios Sí, amado. Señor. Y aquella promesa, Dios eterno, Aleluya. que parecían olvidadas, Dios eterno, tú estés obrando de manera Aleluya. especial. Aleluya. Alabado sea Oh, tu sí, nombre, Señor, Espíritu de Dios. aleluya. Oh, obra de manera especial, Dios Sí, eterno. Señor, en el nombre Obra, de Dios Jesús. eterno, en cada una de esas personas. Aleluya. Obra, Dios eterno, en cada una de esas personas. Aleluya. Aquella persona con dolores, Dios eterno, y enfermedades Aleluya. específicas, Oh, Dios. gloria a Dios. Oh, Padre amado, que tú comiences, Dios Oh, eterno, gloria a Dios, para que aleluya. puedan testificar, Dios Sí, eterno. Señor, aleluya. Padre amado, que al escuchar tu Dareca, palabra, deca, Dios mashe, eterno, deca, había una enfermedad. Aleluya. Que al escuchar tu palabra, Sí, Dios eterno, Señor. había un quebranto. Aleluya. Pero que cuando escucharon tu palabra, Dios eterno, Aleluya. toda enfermedad desapareció. Sí, Señor. Declaramos, Dios eterno, y esperamos un testimonio, Dios amado. Aleluya. Oh, bendito sea tu Aleluya. nombre, Dios de gloria. Aleluya. Creemos fielmente en tu palabra. Aleluya. Creemos, Dios eterno, en el poder, Dios amado. Aleluya. Creemos, Dios eterno, que cuando tu palabra lanza, Dios eterno, no cae al vacío, sino que penetra, Dios En eterno. el nombre Oh, de bendito Jesús. sea tu nombre, Espíritu de Dios. Aleluya. Oh, Padre amado, que el poder de tu Aleluya. palabra se esté manifestando. Aleluya. Alabado sea tu nombre, que el poder de tu Aleluya. palabra. Sí, Señor. Endarabas, endereba, Osaqueta. endarabas, Neuma, endereba. Shendarabashe. Oh, que el poder de tu Aleluya. palabra se esté Oh, manifestando, gloria a Dios Dios, eterno. aleluya. Es el poder de tu palabra, Dios Aleluya. amado. No es porque yo lo diga, Dios eterno. Aleluya. Es que tu palabra dice que en el nombre de tu Hijo, Dios eterno. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Los Sí, milagros Señor. se activan. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, Dios Toda eterno. úlcera se seca ahora en el nombre de Jesús. Alabado sea tu Toda nombre, Dios. úlcera. Ay, mi alma adora a Cristo. Alabas, Desaparece endereba. ahora. Naputaneta Andareba, más. ey. Toda Alabado gastritis se sea va Dios. ahora. Nehusereba sana Alabado sea tu nombre, masaya. Dios de Todo gloria. cáncer. Urrebechena Alabado masaya sea tu nombre, Dios. es en el nombre de Jesús. Alabado Oh, sea tu santo es nombre, el Espíritu Señor. de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. El tiempo ha transcurrido, así que Alabado Dios sea. bendiga. Nos vemos la semana que viene. Aleluya. Santo eres.